demasiado tarde. Buenas tardes. El grupo está conformado por María Alejandra Mejía Amaya y Shirley Andrea Parada. Nosotros hicimos la matriz de peligros de la obra 1 para el proceso de construcción. Aleja. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a iniciar diciendo pues la primera actividad. En el proceso colocamos que es el proceso de construcción. La zona lugar es la obra número 1. Las actividades son la preparación del concreto, como lo podemos ver en la tarea en la imagen. ¿Es una actividad rutinaria? No. Pues así nosotros la catalogamos. En los peligros, en la descripción, es la exposición a sustancias químicas y cemento. Y en la clasificación, el riesgo es químico. Los efectos posibles son la enfermedad profesional, neumoconiosis, silicosis y muerte. En los controles existentes, entramos en fuente, medio e individuo. En ninguno de los tres evidenciamos que hay un control existente. Cuando vamos a realizar la evaluación del riesgo, de acuerdo a la GTC 45, indicamos que en el nivel de eficiencia tenemos un 6, en el nivel de exposición un 2, lo cual eso nos da la multiplicación del nivel de probabilidad un 12. Quiere decir que la interpretación del nivel es alto. Luego sigue el nivel de consecuencia, que lo catalogamos como un 60, y el nivel de riesgo de intervención sería 720, lo que quiere decir que la interpretación del riesgo es 1. Para que le dé una aceptabilidad al riesgo es no aceptable. Criterios para establecer los controles: el número de expuestos sería 1. La peor consecuencia que se podría evidenciar sería la muerte y claramente existe un requisito legal. En las medidas de intervención encontramos que ni en eliminación, sustitución y control de ingeniería hay una medida de intervención, pero que en los controles administrativos, señalización de advertencia, podemos establecer unos procedimientos, y en los equipos y elementos de protección personal podríamos implementar la máscara de media cara con filtro 2097 para material particular. También tenemos la actividad de resane. En la actividad está resanando el trabajador que vemos acá en la tarea. Es una actividad que catalogamos como rutinaria. Los peligros que establecimos, está el trabajo en andamios, la clasificación es un riesgo de seguridad por trabajo en alturas, los posibles efectos son fracturas, contusiones y muerte. En este caso no encontramos tampoco controles existentes ni en fuente, ni en medio, ni en individuo. Por lo tanto, en el momento de hacer la evaluación del riesgo, encontramos que el nivel de eficiencia le dimos un 6, el de exposición 4. Esto nos da un nivel de probabilidad de 24, que quiere decir que es muy alto. En el nivel de consecuencia le dimos un 60. El nivel de riesgo de intervención nos da 1440 para una interpretación del riesgo 1, que es no aceptable. El número de expuestos es 1, la peor consecuencia es fractura. También existe un requisito legal. En medidas de intervención, entonces establecimos que en eliminación no aplicaría. En sustitución, lo que deberíamos hacer es utilizar un andamio multidireccional. En controles de ingeniería no definimos que no aplica, o no establecimos un control de ingeniería. Y en controles administrativos, señalización y advertencia, también pues generamos la generación de esos procedimientos para hacer las actividades de manera segura, y el elemento de protección personal pues no definimos que no aplica. En la tercera actividad, sigue estando en el proceso de construcción. En la obra 1, la actividad es demolición, como lo indica acá la tarea de la imagen. ¿Es una actividad rutinaria? Sí. Los peligros: uso de rotamartillo demoledor,
Y la clasificación es el riesgo físico por ruido y vibración. Los efectos posibles es la pérdida de la capacidad auditiva y la enfermedad de Raynaud. En los controles existentes, indicamos que en el individuo tenemos el establecimiento de cambio de actividad de manera periódica. En la evaluación del riesgo, evidenciamos que en el nivel de deficiencia es un 60 y el nivel de la exposición es un 3, dando que un nivel de probabilidad es un 180. Eso quiere decir que la interpretación es nivel alto. En el nivel de consecuencia da un 60 y en el nivel de intervención da 10.800. Quiere decir que está falso y es aceptable. La aceptabilidad del riesgo. En los criterios para establecer los controles sigue estando una persona expuesta. La peor consecuencia es la pérdida de capacidad auditiva o pérdida de sensibilidad en algunos segmentos del cuerpo y si existe un requisito legal. En las medidas de intervención identificamos que la eliminación y la sustitución no aplica. En el control de ingeniería, el cambio de ubicación del compresor o planta. En los controles administrativos, los procedimientos que debemos implementar. Y finalmente los equipos de protección personal, en los elementos de protección personal, sería la protección auditiva, doble inserción y copas y los guantes antivibración. Bueno, la siguiente actividad es traslado de material. Aquí vemos la foto y es donde existe por el traslado de material existe un contacto con una línea de energía. Consideramos que si es una actividad rutinaria, el riesgo, el peligro que identificamos fue electrocución, riesgo de seguridad, riesgo eléctrico. La peor consecuencia es electrocución y muerte. En los controles, en el individuo, en la fuente y en el medio, encontramos que no hay ningún control. Y en la valoración, voy a inmovilizar acá los paneles para que se pueda ver la información. Entonces, en el nivel de exposición le dimos 2, perdón, el de eficiencia 2, en el de exposición 1 para un nivel de probabilidad 2, nos da una interpretación del nivel de riesgo bajo. El nivel de consecuencia lo valoramos con 25, el nivel de riesgo de intervención 50, para una interpretación del riesgo 3, que es aceptable. El número de expuestos 1, la peor consecuencia muerte, si existe un requisito legal. En el establecimiento de medidas de intervención, en eliminación y sustitución, no, definimos que no aplica. En controles de ingeniería, entonces definimos que podría ser la protección de aislamiento a las cuerdas de alta tensión. En controles administrativos, señalización y advertencia, la generación de procedimientos y la señalización de advertencia. Y en equipos y elementos de protección personal, los elementos de protección personal dieléctricos. La siguiente actividad es la preparación de concreto. Entonces es una actividad que no es rutinaria. Los peligros en la descripción sería traspamiento de extremidad superior en la mezcladora y la clasificación sería un riesgo mecánico. Los efectos posibles que pudiera tener la exposición a este riesgo es la amputación, fractura, aplastamiento y pérdida de movilidad. En los controles existentes evidenciamos que en el individuo hay un control que es el uso de los guantes. En la evaluación del riesgo, el nivel de eficiencia lo valoramos con un 10 y el nivel de exposición con un 2, con la sumatoria que da el nivel de probabilidad un 20. Quiere decir que la interpretación está muy alto y valoramos el nivel de consecuencia en 60. En el nivel de interpretación de riesgo de intervención 1200. Quiere decir que la interpretación del riesgo es 1, donde no es aceptable el riesgo.
el número de expuestos continúa siendo 1. La peor consecuencia es la amputación. También existe un requisito legal. Y en las medidas de intervención, en eliminación, colocamos que no aplica. En sustitución, el suministro de concreto a través de mixer, para que ya no se realice a través manual. El control de ingeniería no aplica. En los controles administrativos, los procedimientos y en los elementos de protección personal, la máscara media de cara con filtro 2097 para material particular. Continuamos con el proceso de construcción en la obra 1. Esta vez pues vamos a identificar en la actividad traslado de puesto de trabajo. Entonces encontramos acá en la foto que hay un trabajador que se está movilizando por la obra y ahí vemos que le cae elementos, herramientas del nivel superior. Es una actividad rutinaria, sí, porque ellos tienen que estarse movilizando por la obra. Los peligros detectados, identificados, caída de objetos y herramientas del nivel superior, la clasificación, riesgo de seguridad, caída de objetos, los posibles efectos, golpes o contusiones. Lo que observamos es que si existe un control solamente en el individuo, que es el uso del casco, y en la evaluación del riesgo, entonces el nivel de eficiencia lo calificamos con 2, el nivel de exposición 1, nos da un nivel de probabilidad de 2, que quiere decir que es bajo, un nivel de consecuencia que calificamos como 25, el nivel de riesgo 50 para una interpretación de riesgo 3, que es decir que es aceptable. El número de expuestos 1, la peor consecuencia de un trauma craneoencefálico. Existe un requisito legal. En el establecimiento de las medidas de intervención no generamos en eliminación y en sustitución. En control de ingeniería, la instalación de rodapiés en la parte superior. En controles administrativos, señalización y advertencia, pues la generación de procedimientos, la delimitación de áreas y la señalización. Y en los equipos de protección, equipos y elementos de protección personal, el uso del barbuqueo. La siguiente actividad es trabajo en alturas, quiere decir que es una actividad rutinaria. La descripción de los peligros es caída desde 3 pisos de un trabajador y la clasificación es riesgo de seguridad, trabajo en alturas. Los efectos posibles son fracturas, contusiones y muerte. Y en los controles existentes, pues no encontramos ningún control. En la evaluación del riesgo, el nivel de evidencia lo valoramos con un 10, el nivel de exposición con un 4, para el nivel de probabilidad un 40. En la interpretación del nivel quiere decir que es alto, el nivel de consecuencia lo valoramos en 100 y el nivel de riesgo de intervención sería 4000. Quiere decir que la interpretación es 1, para que el riesgo no es aceptable. El número de expuestos son 1, la peor consecuencia pues es la muerte, una caída. ¿Existe requisito legal? Sí. En la eliminación, en las medidas de intervención, eliminación y sustitución no aplica. En control de ingeniería en la instalación de barandas, en el controles administrativos, el programa de protección contra caída, señalización de advertencia y procedimientos. Y en los elementos de protección personal es el uso de equipos contra caídas. Bueno, y por último, encontramos en la actividad de la generación de las instrucciones técnicas, la tarea que vemos acá, pues están direccionando el trabajo, o la persona responsable está direccionando el trabajo, no es una actividad rutinaria. Los peligros que encontramos acá en la descripción, pues es gestión organizacional, la clasificación en riesgo psicosocial, los posibles efectos, ansiedad, estrés, depresión, enfermedades gastrointestinales. No encontramos ningún control existente en ese momento. Hicimos la evaluación del riesgo, el nivel de eficiencia fue 0, nivel de exposición 1, el de probabilidad 0, para una interpretación de nivel bajo. En el nivel de consecuencia,
lo valoramos con 10, el nivel de riesgo de intervención 0, la interpretación del nivel sería 4, que es aceptable. El número de expuestos que vimos en la imagen son 2. La peor consecuencia, enfermedades psiquiátricas, si existe un requisito legal. En cuanto a las medidas de intervención propuestas, en eliminación, sustitución y en control de ingeniería no aplicaría. En controles administrativos, señalización y advertencia, lo que generamos es liderazgo visible, comunicación asertiva, procedimientos de comunicación, participación y consulta, manual de funciones, comité de convivencia laboral y políticas. Y tampoco aplica en elementos de protección personal. Con esto cerramos pues las actividades de la matriz, que fueron valoradas por María Alejandra Mejía Amaya y Shirley Andrea Parada Rueda. Muchas gracias.